y al final las abordamos. Bueno, para arrancar, queremos hacer referencia a esta trilogía. Es una serie documental que nace en los 80, si no mal recuerdo, que es interesante para poder dimensionar qué somos en tanto humanidad, para poder tener una perspectiva quizás desde una visión macro, entendiendo los distintos fenómenos, la complejidad de las identidades, de las culturas, de las tradiciones. Y esta trilogía que tiene por nombre Koyaanisqatsi, Pauhuacatsi y Nacoicatsi, em, es- son interesantes los nombres porque responden a conceptos del pueblo Hopi, que es un pueblo del norte de Estados Unidos, precisamente de Arizona. Básicamente Hopi hace referencia a pueblo pacífico o pueblo civilizado, entre comillas. Y estos documentales representan casi una especie de experiencia meditativa, reflexiva, para poder enmarcar un poco las reflexiones de quiénes somos individualmente, quiénes somos colectivamente y hacia dónde estamos yendo en lo que se ha dado por llamar la existencia o el sentido de la existencia. Y es interesante pensar estos conceptos fundantes que definen un poco la naturaleza de estos tiempos y del mundo en el cual nos encontramos. En tanto, Koyaanisqatsi viene a significar vida fuera de balance, ¿sí? Loca, en confusión, vida desintegrándose también es otra de las connotaciones. Y al mismo tiempo, y quizás esto tiene que ver con un poco con el sentido de la gestión del dolor o de la experiencia del dolor emocional, el estado de vida que llama a otra forma de vivir. Un dolor que incomoda, que viene a despertar ciertas alarmas como una invitación a transicionar hacia otro modelo. Pauhuacatsi, vida parasitaria, ¿sí? Cuestión interesante también esta cuestión de entidad-forma de vida que consume la fuerza vital de otro ser vivo para beneficio propio, que podría ser esa una misma definición del modelo capitalista. Y la Koikatsi, que es la vida como guerra, esto parece ser casi una profecía de la lógica civilizatoria que nos está llevando a tiempos de hostilidad, como en el cual nos encontramos hoy en día, donde estamos atravesando las guerras de quinta generación, donde estamos con nuevas tensiones nucleares, donde estamos avanzando hacia un modelo globalista de separación entre naciones y se caldean los ánimos en materia de conflictividad. Y de alguna forma, lo que hemos definido como esencia, como lógica de este modelo es este, el de la naturaleza muerta. El placer extraño, aberrante, de aquellas almas que gozan con la muerte. ¿Sí? Em, Paradójicamente, o me vino la alusión cuando preparamos el contenido, algo que habíamos hablado con Val en algún momento, que es el fenómeno del high meat, que es como hacer referencia al estar puesto, estar colocado a partir de la carne, pero principalmente de la carne en descomposición, ¿sí? Hay un fenómeno que es el de las bacterias de la carne que se descomponen en aminas, que las aminas son son estructuras similares a los neurotransmisores y generan efectos de alteridad cognitiva, ¿sí? Básicamente gente que se droga consumiendo carne muerta. Me parecía fuerte esta referencia porque habla a las claras del nivel de degeneración del alma humana por la lógica en la cual estamos inmersos. Una civilización que está construida a base de explotar a otros, ¿sí? A cualquier ente vivo, a cualquier organismo que tenga un campo electromagnético dinámico, y eso está naturalizado. La pregunta es, ¿eso es gratuito para la estructura psicoemocional del alma humana? Porque muchos hacen referencia de que por diseño hay fallas, de que somos débiles por diseño divino, y es curioso pensar de que también el alma colapsa, de la misma forma que están colapsando las estructuras de nuestro modelo civilizatorio, nuestra estructura interna, interior, está colapsando en tiempos históricos a los cuales nos estamos acercando con picos de tendencia suicida como nunca antes se vieron, ¿sí? Con la Organización Mundial de la Salud pronosticando que para 2030 la principal causa de discapacidad va a ser la de salud mental, ¿sí? Curioso también es pensar que el fenómeno de la salud mental está siendo fogoneado hoy en día muy fuerte. Bueno, en todo el mundo está muy en boga, por ejemplo, el tema de recursos psicodélicos para eso, pero justamente porque está siendo un tipo de investigación necesaria para la guerra misma. No es que hay un interés,
de las farmacéuticas en reemplazar el abuso de los opioides o la incapacidad de resultados coherentes de los antidepresivos, sino que estamos asistiendo a un dato que es muy fuerte, que es el 40% de las bajas médicas del ejército de Estados Unidos en los últimos 10 años, 40% es por causas de salud mental, no por heridas de guerra. Entonces, hasta el interés de la curación es un interés bélico, ¿sí? Ese es el nivel de locura en el cual estamos enmarcados. Por eso esta frase de Tolstoy, mientras existan mataderos habrá campos de batalla, ¿sí? Porque la explotación del semejante es de alguna manera la sangre de esta lógica imperialista en la cual yo tengo derecho por sobre un otro. Todo me sirve, todo es útil, la naturaleza es útil, un animal es útil, una persona es útil, el utilitarismo como una forma de explotación de todo lo que me rodea. Em, y lo paradójico de este contexto es que nadie en su sano juicio quiere la extinción de especies, la desertificación, entre otras cosas. La pregunta es, ¿por qué sucede? ¿Es acaso inherente al mundo en el cual vivimos? ¿No existe la posibilidad de pensar otros modelos organizacionales? Y eso nos lleva a tomar conciencia que nos encontramos en un proyecto civilizatorio que es abyecto, que fomenta la no persona, que fomenta ir en contra del vitalismo, de todo lo vivo, ¿sí? Em, y de alguna manera es la cola, quizás la recta final, ojalá lo sea para bajar los niveles de sufrimiento de todo organismo vivo en este mundo, el pasaje de este modelo de racionalista obsesivo que todo lo quiere transformar en un bien que pueda ser estimulante para el mercado, y su lógica destructiva, ¿sí? Por eso venimos sosteniendo un poco el concepto de que ya no hay que hablar tanto de capitalismo, capitalismo tardío, sino de imperialismo de mercado, porque el imperialismo de mercado hace referencia a una lógica esencial, que es la destrucción sistemática, la explotación sistemática de todo lo que nos rodea. ¿Y por qué nos duele? Em, ¿Acaso es una debilidad del alma que nos duelan las cosas, que nos duela el sufrimiento ajeno, que nos duela las condiciones del mundo? Em, ¿Qué nos diferencia aquellos que nos duele la situación del mundo o el dolor del semejante de otras personas que descansan y gozan sobre una cultura de sufrimiento? Acá es donde es interesante pensar en esto que dice Joanna Macy. El dolor por el mundo es el precio que pagamos por estar plenamente vivos. Sí. Y es tremenda esa frase, ¿sí? Porque vivos no en términos solamente orgánicos, vivos en materia de sentimiento, vivos en materia de disposición mental, vivos en tanto un fuego interno que diría que tiene una dimensión mística incluso, ¿sí? Que nos hace no estar actuando de forma especulativa por un bien personal, sino que nos despliega una empatía por algo más allá que nosotros. Algo curioso de los místicos a través de la historia es que sin tener medios de comunicación masivos y conciencia de una globalidad, podían sentir empatía a larga distancia, ¿sí? Y hoy en día estamos asistiendo, como ya todos estamos saltando, a genocidios en vivo y vemos una apatía que genera una frialdad interna sórdida, desconcertante, de qué es capaz de conmover los cimientos del alma humana si no es el genocidio a cielo abierto, proyectado en todos lados. Entonces, es curioso pensar si acaso el dolor no es un indicador de una evolución del alma hacia un estadio que nos rompe el modelo de hiperindividualización que nos ha puesto el sistema y al mismo tiempo el virus de la despolitización, ¿sí? Y cuando hablamos de despolitización es importante entender a la política no como el arte de la demagogia y la manipulación del marketing de campañas políticas, sino como la gestión de lo común, sino como el arte de convivir, ¿sí? Y desde ese lado humanizamos la política y le quitamos toda la basura de la partidocracia que ha capturado también la política como si fuera un saber de ciertas élites. Em, y una pregunta que a mí me lleva a pensar respecto al dolor es, ¿quiénes somos cuando aceptamos el dolor ajeno? ¿En qué nos convertimos? ¿Qué nos estamos diciendo nosotros mismos que somos? Cuando me duele que talen un árbol, me duele que
practiquen fracking en en los cerros, que contaminen el agua. ¿Quién soy cuando experimento eso? ¿Soy parte de? Entonces, pensar de que sentirme parte de, que no existe un otro, que no existe un ser vivo otro, sino que hay una conexión inherente y hay una interdependencia entre todo lo vivo, todo lo que está en este plano planetario, podría ser un estadio avanzado de conciencia. ¿Sí? Porque la identificación con el otro viene a romper los límites del yo, se trasvasa la percepción. ¿Sí? ¿De quién soy? Y si el quién soy es una ilusión también, en tanto un envase orgánico con una identidad moldeada por los accidentes, por la familia, por la sociedad, por la educación, si acaso ese yo tiene un estadio de conciencia avanzado en el cual se derrama mi envase y me siento identificación por un otro, yo entiendo que la empatía profunda es eso, es sentir que no hay un otro realmente, que en esencia los átomos que nos componen son átomos compartidos, ¿sí? eh, que los átomos que tengo, que componen mi ser hoy en día, posiblemente, muy probablemente hayan formado parte del mundo mineral, del mundo vegetal, del mundo animal en otros tiempos. Entonces, nos duele también porque hay un fenómeno que es el de una coerción del sistema, ¿sí? En el campo de las doctrinas militares se habla de operaciones psicológicas desde la década del 70, ¿sí? Como una forma de inducir a cambios conductuales en las personas. Y hoy en día nos encontramos constantemente bajo el flagelo de operaciones psicológicas, que ya no vienen específicamente de estados-naciones con intereses militares. Hoy en día vienen directamente de las corporaciones, ¿sí? Por ejemplo, la actual directora de la CIA en Estados Unidos es la ex directora de operaciones psicológicas de Pepsi, ¿sí? No hay límites entre Estado y corporación. Y uno de los aspectos interesantes que tienen las operaciones psicológicas en estos tiempos, con el fin de no paralizar el libre mercado, es la necesidad de anestesiar, ¿sí? La percepción del dolor, la empatía por el semejante. Y cuando pensamos en que hay que defender la naturaleza y los recursos naturales, los animales, etcétera, ya hay una contaminación de esa operación psicológica. Cuando hablamos, por ejemplo, de recursos naturales, cuando hablamos de la naturaleza, ¿sí? Por eso esta frase de Chief Seattle, que es un líder de comunidad de Estados Unidos de hace 2 siglos, el ser humano no ha tejido la red de la vida, es solo un hilo dentro de ella. ¿Sí? Esto es panteísmo puro. Em, por eso no es, em, no es raro experimentar dolor cuando entendemos que sentimos la vida como una sola red interdependiente. Lo que toca un filamento o un hilo de este tejido de interdependencia y vitalismo me afecta directamente, porque formo parte de ese tejido y de ese sistema de interdependencia. Por eso me acuerdo una de las charlas que tuvimos con Val en su momento, que ella planteó una pregunta que a me caló muy profundo, como ¿qué alcance tiene mi empatía? ¿Sí? ¿Sí? Si mi empatía alcanza al animal, alcanza a la planta, alcanza al mineral, me resultó muy profunda, como ¿dónde está mi estadio de conciencia en relación al indicador de la empatía, del sufrimiento y la identificación que puedo sentir con un otro? Y para cerrar esta parte, em, tres aspectos a los cuales nos enfrentamos y que flagelan constantemente nuestra estabilidad psicoemocional tienen que ver con la incertidumbre, la impotencia y la desconfianza. Y esto esencialmente se está jugando hoy en día con la falta de perspectiva de futuro que tenemos, ¿sí? Con la desorientación, el pesimismo, los indicadores geopolíticos que nos están llevando a un uso irracional de, no quiero decir recurso, pero de la vida en esta tierra. Y esto es lógico entenderlo desde el momento en que hay un teórico, un antropólogo más bien, que se llamaba Robin Dunbar, que él hablaba él instaló el número Dunbar,
Y es interesante eso porque planteaba que nuestra composición mental solamente nos permite funcionar en tribus pequeñas, ¿sí? De más o menos 150 personas, decía él. Que más allá de eso, cuando alcanzamos miles, cientos de miles de personas, algo empieza a pasar en nuestra empatía, en nuestro juicio moral. Y la toma de decisión tiende a despersonalizarse y orientarse a la especulación individual. Entonces, algo esencial a la hora de pensar esto es que también hay un dolor por la indiferencia a lo colectivo, hay un dolor por la desorientación de nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestras familias, el dolor de asistir a un estado de anestesiamiento general, a una indiferencia, a una pasividad que no hablan más que de una inercia interna, una falta de vitalidad, cuando las personas ven y no están percibiendo lo que están viendo, cuando escuchan y no logran captar la información que les llega a través de los sentidos, cuando el alma no puede decodificar qué está pasando. Ese es el alienamiento instalado como cultura humana hoy en día. Por eso, para cerrar esta etapa, el activismo y la resistencia son formas no solo de preservar la vida externa, ¿sí? Lo que nos rodea, sino de preservar la propia vida, el mundo interno. En el acto del activismo, de la resistencia, del sostener una causa, de vuelta, no estamos luchando por la causa per se, estamos luchando por mantener vivo el fuego interno, la vida interna, la sensibilidad y la empatía. Bueno, como ya he mencionado Jonathan, el dolor, lo que estamos experimentando ahora, tiene varios componentes, porque de vez en cuando sentimos ese dolor, sentimos que es tan generalizado, siento ese dolor, pero no entiendo qué es eso en particular que me está pasando. Es algo muy importante nombrar e identificar y sentimos que a lo largo, cuando estábamos trabajando con los activistas y con las personas que les verdaderamente importa el mundo, ese dolor consiste de tres componentes, que es la impotencia, incertidumbre y la desconfianza. Porque la impotencia se genera solo por el hecho de sentir que todas las estructuras que nos rodean, que rigen la vida, económicas, políticas, tecnológicas, están fuera de nuestro control. Y la idea de lo que estaba hablando también Jonathan, de una naturaleza muerta, simboliza precisamente ese mundo que ya no responde. Los ecosistemas degradados, las especies extinguidas, los vínculos rotos entre lo humano y lo vivo. No tenemos justamente ese concepto de interser. Ya no existe ese intercambio entre lo humano y lo vivo. Estamos completamente separados. Y esa sensación de haber roto algo irreparable, que parece irreparable por ahora, genera esa impotencia. No puedo detener el colapso climático, no puedo evitar la guerra ni cambiar las reglas del mercado. Y ese dolor obviamente se transforma en una parálisis. Y esa parálisis después se transforma en cinismo y apatía. Y la potencia vital, la potencia de actuar, se siente confiscada por completo por la magnitud del daño. La incertidumbre sentimos que surge de esa desensibilización de los marcos de sentido tradicionales. Ya las ideas, por ejemplo, de progreso lineal, seguridad laboral que voy a elaborar, voy a tener un resultado, o un futuro completamente predecible, que antes estábamos pensando que todo el transcurso de mi vida ya está predestinado. Si voy a trabajar, voy a poder comprar una propiedad, de mi familia va a tener cierta seguridad, ¿no? Pero todas esas ideas que antes nos parecían completamente estables se ven erosionadas por riesgos que nacen de nuestras propias decisiones colectivas. Es lo más loco. Incertidumbre climática, tecnológica, política, que ya no puede controlarse ni anticiparse fácilmente. Esa fragilidad existencial, por así decirlo, produce una ansiedad no solamente individual ahora, sino que también colectiva, porque el futuro en sí ya parece menos confiable y más amenazante. No tenemos ninguna predecibilidad. Y como señala Ulrich Beck, que nosotros vivimos ahora en una sociedad del riesgo, donde la amenaza no proviene del exterior, que existe un otro que nos está amenazando, sino que también de nuestra propia modernidad, haciendo aún más difícil proyectar certidumbre o garantías de nuestros propios sistemas que vamos alimentando, porque cada uno de nosotros, sí o sí, por más que tratamos de liberarnos del sistema,
también estamos echándole esa gotita al capitalismo, a la explotación que está sucediendo. Entonces, en ese momento no entendemos cómo separamos de ese enemigo contra el cual estamos luchando, pero todos los días cada vez estamos de cierta forma, ya sea usando el Google o cualquier otra cosa chiquitita, estamos apoyando justamente ese monstruo. La desconfianza, por su lado, emerge porque la crisis ha deteriorado también ese lazo social, institucional. No confiamos ni en las instituciones ni tampoco en nuestro vecino, porque vaya a saber qué se puede esperar de un ser vivo que está a mi lado. Esa saturación también de información, la polarización digital y la percepción extendida de manipulación o mentira, por ejemplo, todo el tiempo por la parte de gobiernos o medios, generan ese ambiente de desconfianza, de escepticismo todo el tiempo. ¿A qué se le puede confiar? Y esa desconfianza que ya es crónica completamente debilita la capacidad colectiva de actuar de una forma colectiva, de poder coordinar nuestras propias respuestas a los desafíos sociales que están sucediendo y refuerza estos sentimientos de aislarse. Mejor mi respuesta a todo lo que está sucediendo va a ser que voy a vivir adentro de mi propia burbuja y eso fragmenta cada vez más la sociedad. Y según el barómetro de la confianza o Trust Barometer, los niveles de confianza global continúan disminuyendo cada año, alimentados también por esas experiencias reales o percibidas de corrupción, opacidad y promesas que en la realidad no se cumplen. No es solamente en un solo país, eso está pasando a nivel global. Entonces, ¿cómo se siente experimentar todas esas emociones o sentipensares, ¿no? ¿Cómo se siente eso en el cuerpo? Porque de vez en cuando decimos, bueno, estoy sintiendo ese dolor por el mundo, pero no entiendo qué me pasa, tanto a nivel de las emociones como a nivel corporal. Nosotros lo que estábamos viendo mientras estamos atendiendo a los activistas y a las personas comprometidas con ese cambio social, que a nivel corporal lo que se siente es todo el tiempo las rigideces, tanto en cualquier parte del cuerpo, y de vez en cuando no lo podemos notar. Sí, por ejemplo, en el cuello, en la espalda es mucho más obvio, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de mandíbula o de bruxismo, no siempre es notable. Las personas nos están comentando que de repente todos los días me estoy levantando con dolores de cabeza y no sé de dónde vienen. Y en muchos casos vienen de esas sensaciones de apretones de los dientes que me están pasando a la noche donde no tengo conciencia. Entonces, por ese apretón, todo el tiempo se me están tensando esos músculos, esos apretones a nivel mandibular. ¿De dónde viene? Es porque yo no puedo con esa realidad de todo el tiempo estoy descargando a la noche, tratando de como agarrar esa realidad con toda la fuerza, resistir, aguantar. Entonces es ahí donde todo el tiempo hay que prestarle atención, tanto durante el día a día como durante la noche. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me desperté? ¿No? También lo que puede suceder es el cansancio crónico, cuando ya por más que estoy tomando vitaminas, por más que de vez en cuando salgo a descansar, pero todos los días me estoy despertando con un cansancio, con una acumulación de sentires, pensamientos increíbles y ya mi rutina diaria no me lleva ni a ningún resultado ni a un bienestar. También lo que estábamos viendo, que malestares digestivos son muy, muy presentes. Todo ese nudo en el estómago o a nivel intestinal que se está formando, obviamente podemos decir que no puedo digerir esa realidad porque también me cuesta entender, me cuesta aceptar, me cuesta predecir las cosas. Esas inseguridades todo el tiempo van bajando nuestro cuerpo. Entonces, si de repente están notando uno de esos síntomas en su cuerpo, es importante preguntar inicialmente a su propio cuerpo qué me está pasando, ¿no? Encontrar algunas formas o herramientas que les pueden primero traer, aunque sea un poco de relajación. Más adelante vamos a hablar de esas herramientas muy prácticas que se puede hacer, pero por lo menos saber detectar, ¿no? Si de repente siento que me desperté con el dolor, entonces voy a probar de comprar un
resguardo de dientes, ¿no? O como para proteger los dientes a nivel nocturno, ¿no? Durante la noche, para no presionar tan fuertemente, para no tensar los músculos. Importante también saber cómo todas esas emociones hablan, porque nosotros, como decía Octavio Paz, somos seres lingüísticos. Él decía que somos monos lingüísticos, que todavía nos hace cada vez más cerca a los seres vivos, ¿no? ¿Por qué somos seres lingüísticos? Porque para nuestra mente es casi imposible pensar y percibir, no ni siquiera pensar, percibir el mundo fuera de la lengua. Cada objeto, todo lo que está pasando debe tener nombre. Entonces, cada esa emoción también habla. Y hay que saber cómo detectarla, cómo habla esa ansiedad, cómo habla esa incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, eso no es justo porque siempre les toca a los mismos sufrir, no sé qué va a pasar. ¿Por qué es importante detectar esos pensamientos? Porque obviamente nosotros podemos resistir a esos pensamientos, pero hay que tener cuidado y hay que estar preparado a ese asedio. ¿Por qué estoy usando como esos términos bélicos cuando estoy hablando de nuestra mente? Porque nos gusta pensar que nuestra percepción tiene varias puertas. ¿Qué son las puertas de la percepción? Son nuestros ojos, nuestra capacidad de oler, de escuchar, también de sentir sabores en nuestra boca, ¿no? Como digerir la comida o cualquier otra cosa. Entonces, cuando nosotros no tenemos control de esas puertas, nos puede penetrar cualquier tipo de información. Escuché, vi, olí, ¿no? Entonces, no lo estoy controlando y significa que me están asediando, me están invadiendo esos pensamientos, sentires, etcétera. Y hay que tener mucho cuidado de estar preparado. Más adelante también vamos a hablar cómo es prepararse para esta batalla. A nivel de conducta, por ejemplo, cómo eso se puede mostrarse. Cuando nosotros sentimos la impotencia, cuando nosotros sentimos mucha ansiedad, nosotros podemos paralizarnos, pero también podemos empezar a activar. Pero activar demasiado. Trabajar más, denunciar, organizar, producir sin parar. Esa sensación de rumiaciones que me suceden por la cabeza cuando yo no puedo dormir. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando yo no estoy activando demasiado, se me viene la culpa, que yo estoy abandonando la causa, que yo estoy haciendo nada mientras otros hacen o mientras el mundo arde. Entonces la culpa nos está empujando hacia esa acción que es desbordante. Y es ahí donde viene el burnout, ¿no? El famoso burnout, porque ya no puedo producir, pero me estoy esforzando, 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 porque tengo mucho miedo de ser inútil y cargar con esa culpa, de traicionar la causa y traicionar a otras personas a los cuales yo supuestamente prometí luchar por la causa. O también lo que puede pasar es una parálisis completa, ¿no? Cuando de repente es tan abrumador todo lo que está sucediendo que yo no sé por dónde empezar. O ya empecé, pero no sé por dónde continuar. Hay tantas cosas que después yo no estoy haciendo nada. No estoy ni activando, no estoy ni hablando, como me paraliza solo el pensamiento de que todo lo que yo hice antes no me llevaron a ningún resultado. Yo no veo ningún fruto de todos mis esfuerzos. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Y ese para qué es muy importante tenerlo muy vivo cada vez, ¿no? Entonces, en esa mezcla de las emociones o de las conductas que pueden pasar en este caso, o de parálisis o de la activación demasiada, todo el tiempo hay que detectar eso, ¿no? ¿Qué me está sucediendo? Estoy activando de una forma consciente, estoy trabajando, estoy valorando bien todos los resultados y los hechos que están aconteciendo, o estoy disminuyendo todo lo que estoy haciendo, o estoy exagerando todo lo que pasa en la vida normal, ¿no? Porque algo es muy importante entender cuando nosotros estamos relacionándonos con el mundo exterior, que debemos tener dos círculos: lo que depende de mí y lo que no depende de mí.
porque en ese mundo que se convirtió más fluido, digamos, parece que cada noticia de Palestina o de Asia de repente nos está afectando y parece que la estoy viviendo como si fuera una historia del vecino, y es preguntarse, ¿puedo cambiar ahora mismo para estos acontecimientos que están apareciendo ahí? No. Bueno, entonces divido esto. ¿Puedo hacer algo que está pasando, por ejemplo, en mi contexto, en mi región? ¿Puedo hacer algo hoy, ese pasito más adelante? Si la respuesta es afirmativa, obviamente voy a ser productivo, pero todo el tiempo entender que la área de mi accionar puede ser distinta y es muy distinta. No puedo todo el tiempo actuar en distintos escenarios mundiales, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo nosotros sentimos y por qué sentimos que hay que luchar, por así decirlo, contra la incertidumbre? Por más que por un lado hay una buena noticia, mala noticia, empezamos con la mala, que la incertidumbre nunca va a desaparecer, ¿no? La incertidumbre siempre va a estar y la incertidumbre es algo que nos está moviendo. ¿Por qué? ¿No? Y ahí aparece buena noticia, que la incertidumbre siempre está llena de vida y de cambios, porque cuando todo es muy cierto, todo es muy seguro y se entiende muy bien lo que va a pasar en el futuro, no hay ninguna oportunidad de esa aventura que podemos realizar. Parece que ya todo está definido, nada nos puede sorprender. Y obviamente la vida pierde sus colores cuando decimos que la sorpresa ya no está. Entonces la sorpresa y la vida habita justamente en esa incertidumbre. Cuando nosotros decimos, bueno, yo tengo ese libre albedrío y voy a ver a dónde me van a llevar mis esfuerzos, a dónde me van a llevar todos los accionar, las acciones que estoy haciendo. Y acá nos encanta mucho la frase de un psicólogo que se llama Carl Rogers. Él decía que si fuera estable, prudente, estático, él viviría completamente en la muerte, porque esa seguridad, lamentablemente o afortunadamente, solo se puede encontrar en la tumba, ¿no? Entonces no queremos esa certidumbre, esa seguridad, porque él dijo que la incertidumbre, el miedo, por más que implican altibajos emocionales, él los elige porque este es el precio que él está dispuesto a pagar por una vida que está fluyendo, por una vida perpleja, por una vida que es excitante, porque siempre para quedarnos vivos hay que sentir este nervio, nervio de la vida, nervio que está palpitando todo el tiempo, que me marca que la vida está ahí, porque en esta vida, y en parte es un sinónimo de la vida, ¿no? La incertidumbre, porque la incertidumbre a final de cuentas no es un enemigo, la incertidumbre es ese campo abierto donde lo nuevo puede surgir, puede aparecer, donde nosotros no estamos condenados a todos los sistemas que ya existen. Y Thich Nhat Hanh es un monje budista que en la realidad no lo decía desde un lugar donde meditaba abajo del árbol, porque cuando estamos hablando del budismo, siempre viene la crítica en la cabeza que, bueno, es muy fácil meditar o quedarse en la quietud cuando estás ahí aislado o debajo de un árbol donde todo parece quieto, ¿no? Pero ese monje budista es un gran ejemplo porque él, adentro de una guerra que estaba sucediendo y sacudiendo Vietnam, estaba salvando las aldeas de día de fuego y de las muertes que estaban pasando, y por otro lado, durante la noche, él estaba meditando. Entonces, él activaba a los jóvenes para poder ayudar a lo largo del día, pero siempre sabía que durante la ayuda va a existir ese trauma vicario. Durante ayuda también te puedes agobiarse de todos y sentir ese agotamiento por todos los dolores que estás viendo en otras personas, y por eso él también les transmitía esa práctica de meditación, de encontrar esa columna interna para poder mantenerse en ese dolor, para poder justamente sostenerse en algo que quizás en el momento puede doler.
Después, a lo largo de su vida, él creó una escuela y en Francia, porque por más que sus pensamientos eran muy progresivos, eso también es una de las cuestiones que pasan a los activistas, que los activistas no siempre están a tiempo. De vez en cuando están adelantando los tiempos, ¿no? Están ofreciendo algunas ideas que no parecen a la mayor parte de las personas como algo importante ahora. Él fue así y lo expulsaron por sus ideas de Vietnam y por eso él creó su escuela del budismo comprometido ya en Francia. Y después escribió un libro que me encanta mucho. Este libro se llama Fear, Essential Wisdom for Getting Through the Storm. El miedo, la sabiduría esencial para poder atravesar la tormenta, donde él decía que si nosotros vamos hacia la aceptación de varias cosas que no queremos aceptar, nosotros vamos a tener eh, mucho menos desilusión, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas 5 verdades que él propuso aceptar una vez por todas para después no sufrir? Soy de la naturaleza de envejecer, porque nosotros todo el tiempo, mientras estamos trabajando, mientras estamos defendiendo la causa, nuestro cuerpo cada vez empieza a rendir más, estaría bueno eso, ¿no? Eh, pero nuestra propia naturaleza no quiere que eso pase. Entonces, vamos a decir que por más que estoy comiendo bien, estoy haciendo deporte, etcétera, cada año va a suceder el cambio dentro de mi cuerpo. Y ese cambio puede llevar a mala salud o algunos problemas de salud. Entonces, soy de la naturaleza de tener esa mala salud. Y si de repente la tengo, no me va a pegar tan fuerte porque ya la estoy aceptando. Cada ser humano tiene ese cuerpo que puede ser frágil. Soy de la naturaleza de morir, ¿no? Y todo lo que es muy importante para mí, todo lo que amo, todas las personas que adoro, obviamente también son de esa naturaleza de morir y de cambiar. Y es muy importante porque él pone esa palabra cambiar, porque él está hablando de que obviamente la muerte es un cambio del estado que nosotros estamos pasando, ¿no? Entonces, no apegarnos a esas cosas materiales. Y eso siento que adentro de la lucha, dentro del camino del activismo, es algo muy importante. Todo el tiempo ir viendo que se pueden cambiarse y las personas que me están rodeando y el camino en sí. Algunos activistas se quedan, por ejemplo, en la causa solo por la culpa, que yo en algún momento prometí y hice tantas cosas de proteger, de defender esa causa, pero ya no siento nada. La verdad me agobió por completo y me encantaría o cambiar la causa o transformarla y están aferrados a eso por la culpa y por varias emociones que están pasando. Entonces, todo tiene esa naturaleza de cambiarse y es muy importante ya aceptarlo, ¿no? Heredo los resultados de mis actos de cuerpo, palabra y mente. Es un poco hablar de las cuestiones de karma, ¿no? Y saber que cualquier cosa que me está pasando, que me está irritando, que está sucediendo a mi alrededor, en parte es el fruto de la semilla que sembré en algún momento. Y también, por otro lado, es algo muy importante porque cuando nosotros estamos tratando de cambiar los sistemas tan grandes, tan gigantescas, que parecen muy poco movibles, pero al mismo tiempo queremos sacudirlos, nos parece que nada tiene resultado o ningún esfuerzo mío tiene ese fruto. Y es ahí donde es muy importante recordar eso, que yo sí o sí voy a heredar los resultados de mis actos. Quizás no los voy a ver ahora mismo y es lógico porque el sistema contra el cual estoy luchando, el cual quiero cambiar, es muy gigante. Entonces, ese cambio lo puedo esperar quizás en 10 años, en 15 años, o también ese cambio es acumulativo, porque si nosotros vamos a recordar la lucha feminista que empezó con sufragistas, que también estuvo muy presente en la Unión Soviética, tardamos varias décadas,
casi un siglo para poder cambiar todo eso. Entonces, ahora nosotros, ni siquiera las personas que lo empezaron, estamos disfrutando esos frutos. Y es algo muy importante entender que yo voy a heredar los resultados. No sé si siempre en esta vida, por así decirlo, por eso sé ese concepto de karma, ¿no? La incertidumbre, cerrar también eso con la incertidumbre, que es siempre la oportunidad para nosotros, ¿no? ¿Por qué es la oportunidad? Porque en la incertidumbre vive ese chance de cambiar, ese chance de avanzar hacia la utopía. Cuando nosotros estamos hablando de la utopía, siempre se critica diciendo que es algo muy irreal, es poco alcanzable, pero en la realidad utopía es gran herramienta para luchar esos pensamientos de incertidumbre porque por más que no podemos alcanzarla, es hacia dónde vamos a ir, ¿no? Es el horizonte hacia donde nosotros deberíamos ir. Es como si fuera ese faro que nosotros con el cual deberíamos soñar, porque también lo que hace el sistema capitalista es castrarnos el sueño, castrarnos la posibilidad de imaginar estos mundos posibles que se puede hacer distinto, porque cuando los sistemas nos quieren encerrar, nos dicen que así son las reglas, porque nosotros somos mucho más manipulables cuando vivimos adentro de ciertas reglas, adentro de ciertos sistemas, y es ahí donde el sueño no puede existir, porque el sueño es muy disruptivo. Entonces, pensar solamente en el hecho de que yo voy a mantener mi capacidad de soñar también es una rebelión, es un acto de mostrar la resistencia a todos los sistemas que de repente nos ponen en ese estado de decir sí a las reglas que nos está ofreciendo el sistema opresivo. Es muy importante mencionar que a lo largo de esas sensaciones o mientras estamos experimentando la incertidumbre, también obviamente siempre viene la impotencia, ¿no? Porque cuando yo no sé qué va a pasar, recuerden que estábamos hablando, me paraliza, no sé para dónde voy a ir y mejor no voy a actuar y no voy a hacer nada y la utopía es inalcanzable. Entonces, ¿cuál es el primer paso para poder luchar contra esa impotencia? ¿No? Nosotros decimos que es muy importante nombrar, por eso decimos de qué consiste ese dolor. Vamos a nombrar eso, ¿no? Estoy sintiendo impotencia, la noto en el pecho, y también estamos diciendo que es algo muy importante, es la respiración. Por un lado, acá estoy diciendo que hay que tener 3 ciclos, ¿no?, de suspiro fisiológico, pero les voy a recomendar una cosa completamente distinta. Les voy a prometer de no respirar en la realidad, porque no respirar es un poco manipulativo, pero sirve mucho. Cuando de repente ustedes dejan de respirar en un momento de la ansiedad o la impotencia que pueden experimentar, su cuerpo empieza a activar un mecanismo que, bueno, todos los problemas que me están rodeando no son tan importantes, vamos a recuperar esa respiración, ¿no? Entonces, Ay, se cortó un poquito, bueno, o sea, a mí. eh, volver a presente, mirar alrededor y nombrar cosas que están viendo es también algo muy importante porque ustedes empiezan a regresar a aquí y ahora. Por más que suene patético, ¿no? Porque ahora se usa mucho ese concepto en el mundo espiritual, pero es algo muy importante porque ¿qué es la ansiedad o qué son estos pensamientos de incertidumbre o la impotencia? Es algo que nos está llevando hacia futuro, nos está llevando para atrás, donde nosotros estamos culpando de lo que hicimos en el pasado o lo que no hicimos, o el futuro que no me parece muy seguro. Entonces, ¿cómo se puede volver al presente aparte de nombrar las cosas, que de vez en cuando parece un ejercicio bastante patético? También lo que se puede hacer en el momento de ansiedad, de la tormenta emocional, impotencia o el enojo, es agarrar sus uñas y empezar a picar su cuerpo.
no es autoagresión, sino que ustedes están enviando esas señales al cuerpo que estoy aquí, estoy sintiendo esos microdolores, entonces estoy regresando al cuerpo y eso lo que distrae, empieza a distraer justamente esa emoción. Otra herramienta que nosotros sentimos que es algo muy importante es dar vuelta a los pensamientos. Hemos hablado que nosotros somos los monos lingüísticos, entonces, ¿cómo voy a luchar contra esos pensamientos? Si yo sé que ya detecté que existe en mi mente esa palabra, esa frase, nada cambia o debía hacer algo más, entonces yo voy a hacer directamente una columna donde estoy reescribiendo esos pensamientos, porque de otra forma todo el tiempo van a aparecer. Y lo más importante hay que hacer esa medida preventiva, porque en el momento donde está sucediendo ese ataque, no les va a servir mucho, porque en ese ataque la ansiedad, la emoción las va a agarrar muy fuerte y no le van a creer. El cerebro en sí les va a decir, bueno, me estás engañando, no es verdad, etc. Entonces, de una forma preventiva, voy detectando esos pensamientos y, digamos, en una columna de enfrente voy a reescribir esos pensamientos, ¿no? Nada cambia, los cambios sistémicos son lentos. Debía hacer más, hice lo posible con lo que tenía, el equipo me sostenía o sostiene, ¿no? Algo muy importante para los activistas o para las personas que se preocupan del mundo, descansar es traicionar. No, no, todo el tiempo ir repitiendo que el descanso es estrategia para sostener la causa. ¿No? El descanso es algo que a lo largo, no sé, de años me va a servir mucho. ¿No? Descansar es traicionar es una mentalidad cortoplacista. Y mentalidad cortoplacista es algo muy dominante en el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros queremos obtener algo ahora mismo ya, ¿no? Entonces, yo elijo de no entrarme adentro de ese círculo de producción constante, constante, constante y voy a permitirme descansar. Es ahí donde también descansar se convierte en un acto de resistencia, en un acto donde estoy verdaderamente apoyando a mí mismo. Les mencioné que es algo muy importante introducir esos pensamientos paso a paso, porque ese monólogo negativo adentro de ustedes, durante el momento del estrés, de ansiedad, en algún momento va a decir, bueno, me estás mintiendo. Entonces, una, dos frases, no sé, al día, a la semana, como no ir cambiando todos los pensamientos al mismo tiempo. Y hay una cosa que me encanta cuando nosotros estamos hablando de la ansiedad o de esos sentires de la impotencia, que a nivel químico nuestro cerebro, lo que les estoy pasando esas frases para que si quieran de repente tomar la foto o ahí ir anotando, estábamos justamente revisando qué frases están acudiendo a las mentes de los activistas y cómo se les puede ir cambiando. Lo que les estaba diciendo que adentro de esos momentos de ansiedad o la impotencia, nuestro cerebro entra en un estado donde no se puede imaginar la felicidad o la risa. Entonces, un acto de engaño a nuestro propio cerebro se puede preparar una bolsita de, por ejemplo, le decimos la bolsita de felicidad. ¿Qué es una bolsita de felicidad? Es cuando estoy preparando varios hechos que ya hice, ¿no? Entonces estoy preparando la bolsita de mis logros para en el momento de la ansiedad agarrar o el momento de la impotencia agarrar esa bolsita y ir revisando todas las cosas que hice. Y es algo muy importante. Y por otro lado, tener también algunas fuentes de la risa. Algunas, no sé, comedias, por más que suene ridículo, pero algunos videos que me dan risa, algo que tenga ese humor. ¿Por qué? Porque a nivel químico nuestro cuerpo no puede experimentar felicidad y ansiedad al mismo tiempo. Es imposible. Entonces esa risa, por más que es artificial, ridícula en el momento, etcétera, justamente les va a aniquilar esa ansiedad. ¿Por qué es tan importante aniquilar esa ansiedad?
porque desde un lugar de ansiedad no se puede tomar decisiones racionales. Es donde la ansiedad nos lleva también a algunos actos de violencia, a una respuesta violenta, porque nuestro mundo obviamente no es un mundo de las rosas y de vez en cuando requiere una respuesta, y desde la ansiedad esa respuesta también puede convertirse en un acto violento, y no queremos eso porque todos los sistemas nos están provocando justamente para eso, que respondamos con esa violencia. Y cuando nosotros respondemos con la violencia, es ahí donde nos van a poder descartar, decir, bueno, son los mismos, también actúan como nosotros con la violencia, ¿no? Es algo importante. Es ahí donde nosotros debemos entender el por qué mantener esa quietud, el por qué justamente luchar contra mi ansiedad interna. Aquí lo que les estoy mostrando es lo que hicimos adentro del Mundo Duele. Son varios fondos de pantalla donde nosotros estamos eligiendo varias frases que les pueden servir. Las frases, afirmaciones que en los momentos de la ansiedad, de incertidumbre, les pueden apoyar. El teléfono es algo que tenemos siempre ahí cerca, entonces si quieren descargarlas pueden entrar a nuestro Instagram y ahí justamente en el bio van a tener un link que pueden descargar tranquilamente, porque sentimos que cuando trabajamos mucho se nos olvida que el descanso es estrategia. Cuando estamos luchando y velando por el mundo, se nos olvida que la compasión también puede poner límites, y verdaderamente existe ese límite entre yo y otro mundo, existe esa diferencia entre la ayuda y el sacrificio, ¿no? Porque el sacrificio siempre viene desde la faltancia, cuando yo tengo esa carencia de algo, de algunos recursos, pero les sigo regalando a otras personas. Y ayuda es algo que tengo en abundancia y elijo compartir. Y es ahí donde estoy previniendo cualquier tipo de reproche en el momento cuando el otro o el mundo no me está contestando con agradecimiento, donde el mundo ya no me está agradeciendo por todo lo que hice, y cuando lo estoy haciendo desde un lugar de sacrificio, eso lo estoy esperando, ese reconocimiento por el sacrificio, por todo lo que hice, ¿no? Ya les hablé un poco de esa bolsita de felicidad, donde es mejor guardar esos pequeños logros, porque obviamente nosotros cuando no tenemos el registro de los logros, de todo lo que hicimos, es muy fácil menospreciar todo el camino, toda la trayectoria que hicimos en el momento cuando viene, por ejemplo, la crítica. El activismo lo que tiene es muy dispuesto a ser criticado, y muchas personas tienen esos estereotipos de los activistas que son violentos, poco controlados, irracionales, etcétera. Y es justamente ahí cuando viene la crítica desde afuera, donde viene la crítica también no solamente de otras personas muy ajenas, sino que también de vez en cuando de algunas personas que son cercanas, como por ejemplo nuestra familia. Y nos tocó escuchar varias historias de las personas que dicen, mi mamá me reconoció solo después de 10 años de mi lucha, cuando me vio en un video de YouTube que estoy dando una conferencia o una entrevista. Y es algo que rompe el corazón, que de vez en cuando nuestra propia familia nos puede decir esa frase que puede destruirnos por completo, que bueno, debes encontrar ya un trabajo un poco más serio, ¿no? Porque no estoy viendo esos resultados. Y es ahí donde justamente esa bolsita, ese archivo de victorias nos puede servir, porque obviamente esos comentarios, se puede tener el sistema inmune contra la crítica ajena, pero quizás la crítica que sale desde un lugar que me importa es un poco difícil, ¿no? Aquí les estamos poniendo varias cosas. Me encanta el hecho de pensar que se puede y hay que rotar las tareas. ¿Qué significa rotar las tareas? Es cuando nosotros sentimos que no somos rehenes de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Porque el deber es muy presente en el mundo del activismo. Cuando todos los días me levanto y debo hacer cosas, y no tengo opción de elegir. Y cuando yo pierdo esa oportunidad y el chance de elegir hoy, me siento esclavo. No importa que no estoy trabajando para una empresa, pero me siento esclavo de mí mismo. Entonces, siempre es muy importante tener
varias tareas que van alternando. Obviamente existe quizás un momento donde no pueden elegir, necesitan hacer este proyecto porque es el momento, etcétera, pero mejor tener varios, como por ejemplo, puedo escribir un texto, puedo hacer, no sé, un video, una conferencia, puedo pensar en cómo se debe activar, puedo dibujar algo. Entonces, todo el tiempo ir sabiendo que por la mañana yo me voy a preguntar, hoy, ¿qué tenemos ganas de hacer? No significa no tener disciplina. Tengo 3 tareas. De esas 3 tareas, ¿qué quieres hacer? Y es ahí donde nos permitimos sentir esa libertad, ¿no? Y es algo muy importante, porque el ser libre, el ser que puede elegir todos los días, todavía tiene justamente ese poder de accionar y ir avanzando, ¿no? Higiene de exposición. Por más que eso puede sonar como algo muy obvio, no siempre sucede. Cuando estamos exponiéndonos todo el tiempo a los contenidos que son muy pesados, que hay mucho drama, que están llenos de las historias dramáticas, de repente estamos leyendo, estamos viendo algo antes de dormir que rompe el corazón, obviamente mi sueño no va a ser el mejor, ¿no? Entonces, poner límites también en eso, decir, bueno, ya antes de dormir, ok, quizás voy a ver mi teléfono, pero no voy a ir leyendo esas historias, porque vaya a saber qué tipo de sueños, qué tipo de descanso voy a tener, ¿no? Check-ins breves es para las personas que trabajan ya con el equipo y siento que es algo muy importante. Quizás no todos los días, pero a nivel de, no sé, forma semanal o forma mensual, porque es tan importante. Porque cuando nosotros estamos trabajando adentro de un equipo, por más que yo puedo ser un líder y tener muy presente la meta hacia dónde vamos, al equipo se le olvida. Durante todas las tareas, mientras estoy resolviendo todas las tareas, estos problemas, etcétera, están sucediendo 1.000 millones de cosas, se me olvida por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y es donde ya eso se convierte en un pesar, en un peso no manejable, no entiendo, etcétera. Entonces, es algo muy importante ir encontrando cada vez, midiendo la temperatura, ¿no? Como cómo estamos con la causa, qué sentimos, para dónde vamos, etcétera. Y también todo el tiempo ir sabiendo que adentro de mi propio equipo yo puedo ir preguntando a las personas cómo se sienten con varias tareas y puedo ir cambiando los roles en lo que están haciendo esas personas, porque recordamos que hasta los seres queridos tenemos esa naturaleza cambiante y queremos no solamente tener chance de elegir, sino que también todos los días, todos los meses, dar esa oportunidad a las personas de elegir. Señales de alerta que nosotros sentimos es algo muy importante cuando ya todas las herramientas que hemos platicado ahora ya no están funcionando. Eso puede pasar porque en los estados graves de la depresión, de un sentir de impotencia, también deben acudir a varias organizaciones, ¿no? Si sienten que la irritabilidad no baja, el enojo está muy presente y por más que están haciendo respiraciones, dicen, bueno, esas respiraciones ni me hablen de la meditación, es imposible para mí, obvio. O el insomnio que es muy presente o de repente ya cualquier cosa que está sucediendo en el mundo afuera provoca esa reacción cínica, son indicaciones que hay que acudir a una organización o acudir a varios especialistas que les pueden apoyar, ¿no? Porque pedir ayuda es normal, pedir ayuda no es debilidad. En el mundo del activismo, donde el activista tiene ese arquetipo de un héroe, de la persona que puede con todo, porque inicialmente en la época de los 90, 2000, 2010 también, todavía no se hablaba a nivel de las organizaciones internacionales de la salud mental y lo que decían, leí ese reporte recién que las organizaciones internacionales decían que el activista o la activista es una persona que debe poder, porque así como se supone que si te vas metiendo adentro de esos mundos, son unas personas fuertes y no importa. Entonces, es ahí donde todavía no se entiende, ¿no? Que pedir ayuda no es debilidad, porque pedir ayuda también puede destruir justamente ese arquetipo de un Superman o Superwoman que puede con todo.
Y es algo muy importante, ¿no? Para eso existe nuestra organización. Imagino que hay varios proyectos distintos que también están apoyando a las personas de varios formatos, ¿no? Nosotros lo único que todavía, pero nos encantaría brindar y todavía no estamos brindando es ayuda ahora mismo de emergencia, ¿no? Porque no tenemos todavía ese personal apto para eso. Entonces, si de repente sienten que están pasando algunos pensamientos de suicidio o algunas cosas muy pesadas, es importante detectarlo y decir, bueno, necesito ayuda, que es urgente y voy a acudir y no es mi debilidad que yo no pude, sino que es justamente reconocer que necesito la mano, no necesito buscar una supervisión y de verdad me va a salvar la vida. Ahora, cuando estamos hablando del activismo, es algo muy importante y ya hemos hablado un poco de eso, cómo accionamos, desde qué lugar. Porque cuando nosotros estamos hablando de ansiedad o esas emociones turbulentes que nos están atacando el cuerpo, lamentablemente, pero es la naturaleza humana, también contestar a la violencia con la violencia. Porque lo que estamos evidenciando en ese mundo es horrible. Entonces, eso provoca internamente una reacción de venganza, de violar también las reglas, los límites de los demás. Y es ahí donde nosotros ponemos la pregunta, ¿y cómo voy a accionar? ¿Existe otra forma de accionar? Bueno, y para complementar un poco la cantidad de elementos que dio Polina, una partecita extra de ideas que nosotros entendemos importante a la hora de em, nutrir los conceptos y tener una perspectiva general también de las luchas diarias que cada uno emprende, en la mínima elección de cómo vive hasta las palabras que expresa, la pedagogía que impartimos en toda forma de activismo y cómo lidiamos también con el sentirnos a destiempo en materia de conciencia con una civilización que no está en un cumpleaños, está como en una fiesta de trasnochada, embriagada, atontada y haciendo culto de todo eso. Por eso es interesante dimensionar que no hace mucho tiempo que la humanidad se esclavizaba a otros humanos. Se consideraba que había seres que no razonaban, que no tenían espíritu, que no sufrían. Y lo más perverso es que eso se sigue pensando desde los fueros de las élites, ¿sí? Entonces, ¿cómo no pensar que tal nivel de crueldad, que tal nivel de perversión aplique a seres que tienen condiciones de comunicación, que eso es lo que teóricamente, académicamente define lo humano, diferentes a lo humano? Por eso parte de lo que implica la importancia de la sostenibilidad psicoemocional a la hora de los procesos es que algo que nos inspira como organización es intentar como ser longevos en las vidas que están al frente de ciertas luchas, que no podemos como ir a lo bonzo a arremeter a ciertas causas. Em, y una de las cuestiones que vemos esencial tiene que ver con contraponer a esta humanidad autodeificada que cree que tiene mayor valor existencial que un animal, que una planta, es un concepto que se ha llamado el del reencantamiento del mundo. El mundo es encantador per se, eso no lo cuestionamos, pero hay una labor de poder compensar la abrumadora cantidad de información que encima se manipula desde las corrientes de populismo de izquierda y derecha con la belleza, con el poder conectar con la dimensión espiritual y esotérica de todo cuanto realizamos, de todo cuanto analizamos en esta realidad que constantemente arremete con desgastarnos en nuestras esperanzas, desgastarnos en nuestra voluntad de lucha incluso. Por eso el panteísmo es esencial a la hora de comprender que somos una especie que interdepende con otras y al mismo tiempo que es importante
contraponer a la operación de la deidad foránea que se ha inculcado desde el monoteísmo, desde el judeocristianismo, con una concepción menos patriarcal, como puede ser la concepción de un espíritu más de la tierra, un espíritu que lo interconecta. El panteísmo es eso, es comprender que cada quien tiene una partícula divina, pero no solamente cada ser humano. En cada expresión de la creación hay una partícula de la divinidad. Entonces, cuando se habla de esta brutalidad sistemática, bueno, Mila Kundera plantea esto: el verdadero test moral de la humanidad consiste en su relación con los que están a su merced. Habla de los animales, pero la verdad es que hoy en día, teniendo ciertos mecanismos que pueden destruirlo todo, que pueden contaminar de manera irreversible, la verdad es que la humanidad entera está a merced de ciertas cúpulas de poder que podremos ir a hablar de el estado profundo, la teoría de las élites, cómo se capturan los estados, pero bueno, nos excede un poco el espacio. Y una de las acciones esenciales es la ternura sistemática, ¿sí? Frente a la brutalidad sistemática. Parece una tontería, pero de alguna forma es la garantía de poder emplear otras estrategias a la hora de enfrentar este monstruo civilizatorio. Por eso la desobediencia civilizatoria es un tema esencial. Porque cuando estamos en facciones de activismo, no solamente hay un miedo de no poder con el dolor de lo externo, del mundo, de la destrucción del medio ambiente, del dolor de las especies, de la crueldad con los animales, etcétera. Hoy en día estamos tan debilitados en nuestro desgaste energético que tenemos miedo ni siquiera a poder con lo propio, con los dramas humanos, interpersonales. Y hay otro aspecto central, que es el de el miedo a ser expulsado, ¿sí? De las identidades familiares, de lo colectivo. Por eso es importante tener estas instancias, no para el sectarismo, sino para poder de alguna manera poder eh, encontrarnos con personas que a través de un montón de diferencias externas compartimos esa cualidad de la visión de mundo más, no quiero decir humanitaria porque ya está prostituido lo humanitario, pero sí más compasivo, más trascendentalista, entre otras cosas. Por eso la tertulia, de alguna forma, es quizás no solamente una virtud, es también un maquillaje, ¿sí? Es un maquillaje frente a lo que implica esta guerra de tensiones por mantener el mundo como está y que siga respondiendo en la misma lógica, a los mismos poderes, y poder transicionar a un modelo distinto. Por eso, en la doctrina del arte de la guerra, uno de los aspectos es el engaño, es la astucia, ¿sí? La ternura es también una astucia, porque frente a la maquinaria de inconsciencia, de insensibilidad, de hiperindividualismo, no tenemos ni los recursos, no tenemos ni los medios para poder despertar esas condiciones o esas cualidades del alma de la compasión y la empatía. Entonces solo lo podemos hacer, no por la vía informacional dura, sino a través del ejemplo, de las experiencias. Hay que encontrar otras formas porque es ridículo utilizar las mismas armas que el sistema promulga, y eso es parte también de las estrategias de la guerra. Es: yo invito a quien quiero neutralizar a mi territorio, cuando en realidad puedo imponer otras formas, otra lógica de poder promover la transición. Por eso hablar de una guerra florida no es algo naif, ¿sí? Y para ir concluyendo esta parte, lógicamente esto implica una inmunidad mental frente al asedio, más que nada pensando en lo que atañe a un contexto de curso de veganismo, ¿sí? Porque la incomprensión respecto a la causa, a la compasión, a la empatía, genera esa frustración interna de cómo tolerar la incoherencia, cómo tolerar el cinismo, cómo tolerar la crueldad naturalizada. Y esto es interesante también pensar qué tipo de operaciones psicológicas asedian al universo del veganismo. Como hablamos antes de que si hay agentes de inteligencia y militares aplicando doctrina militar en operaciones psicológicas para proteger ciertas industrias, ¿cómo no lo va a haber en la industria cárnica? ¿Sí? Y de los derivados animales. Por eso, un caso para mí curioso fue hace unas 2 semanas. En un grupo circuló una noticia como diciendo: "Oh, miren qué estúpidos son los veganos que pasean lechugas ahora", ¿sí?
Y es interesante analizar ese caso y buscarlo, si pueden después googlear veganos paseando lechugas, porque em, esas son las estrategias a las cuales nos enfrentamos. Es una ridiculización y una labor sistemática de desinformación para anular toda clase de disidencia. En este caso es muy obvio porque encima es una performance artística china de hace 10 años en contra del consumismo, ¿sí? Pero el sistema lo convierte para humillar una causa noble, ¿sí? Y humillar una causa que además atenta contra una industria. Entonces, muy probablemente ese tipo de contenido ha sido fogoneado por un, digámosle, una operación, una agencia de operaciones psicológicas con la finalidad de evitar que más personas se sumen al flujo de conciencia del veganismo. Al mismo tiempo, es central que podamos encontrar una ecuanimidad frente a la polarización que el mismo sistema tiende. Si en cualquier causa activista nos volvemos apocalípticos, vehementes, por más que las causas de, por ejemplo, desde la colapsología nos marque que estamos ya con el reloj en tiempo extra, estamos corriendo contra el colapso inminente, tenemos que lograr tener cierta templanza, cierta mesura para poder dar cuenta que necesitamos instalar una pedagogía de la compasión, pese a que las condiciones sean contrarias a la compasión, a la humanidad, al amor, a la consideración del semejante, de la vida. No podemos perder ese contenido que se refleja en una forma pedagógica elegante, compasiva, respetuosa y hasta diría paciente, pese a que sabemos que tenemos los años contados en este planeta. Y más cuando hablamos de que el sistema envenena, ¿sí? Etiqueta, avergüenza, rompe la legitimidad de ciertas causas, ¿sí? Em, y para cerrar esta parte, vemos como central, aunque parezca algo naif y aunque todos tengamos ganas de salir a romper todo y aunque las tendencias marcan que cada vez nos estamos radicalizando más, que incluso las nuevas generaciones, quienes sean de generación Z, parte del perfil psicológico es que no hay tiempo para los cambios, ¿sí? Entonces vienen las añoranzas de gobiernos más tiránicos, totalitarios, de mano dura, de cambios violentos, de justificación del activismo violento también. Entonces es importante este principio de la ahimsa, que es un concepto que básicamente representa en las culturas de Oriente la no violencia y el respeto por la vida, ¿sí? Por eso esta frase de Gandhi de no hay camino hacia la paz es el camino, nos posiciona en una lectura trascendentalista. Si nosotros defendemos la vida animal porque hay algo divino, ya sea en nuestro acto, ya sea en la vida per se, de alguna forma estamos todos atravesados por una conciencia trascendentalista, en donde no vemos como útil al otro ser vivo, en donde hasta podríamos decir que la vida es el camino a la trascendencia, la vida en tanto defensa, pero también cómo vivimos la vida, cómo elegimos transitar este mundo, si lo transitamos viendo la crueldad o siendo cómplices de esa crueldad. Por eso dentro de lo que es la moral de la resistencia que da el principio de la Ahimsa, está esta idea de que la enemistad se desvanece ante la cultura de la paz, ante la Ahimsa, ante el acercamiento, hacia romper la lógica de la desconfianza y no confiar ni en la familia, no confiar en el vecino. En la destrucción del tejido social humanitario es cómplice y es una operación necesaria para eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente es reconstruir los lazos sociales, con todo lo que ello implica a nivel interno, a nivel cultura, pero también a posteriori de eso o en paralelo reconstruir los lazos con todo lo vivo en este plano, ¿sí? Em, y algo importante para concluir también es poder elegir las luchas en la medida de la propia capacidad, en la medida de la propia energía, ¿sí? Poder encontrar las formas o em, las aristas de la batalla que podamos sostener en el tiempo. Y eso da pie un poco a lo que sigue. Cuando nosotros estamos hablando sobre el accionar, siempre viene la pregunta, ¿no? Como, ¿qué puedo hacer?
en ese lugar. Y ahí les estamos haciendo varios ejemplos donde verdaderamente podemos sentir que podemos cambiar algo, como esas iniciativas más locales, una de las cuales que fue en los Estados Unidos, esa limpieza gigante, es una iniciativa nacional donde las comunidades tomaron la decisión que si al gobierno, si al ayuntamiento no le importa lo que está pasando en mi comunidad, voy a ir reparando la escuela, voy a hacer la limpieza donde estoy viviendo yo. Entonces, son estos actos que internamente nos dan la potencia justamente de que yo estoy haciendo algo con mis propias manos, donde yo verdaderamente puedo ver también el resultado de mis propias acciones. Y es algo muy importante porque cuando nosotros estamos pensando en el hecho de accionar o hacer algo, no viene la culpa solo en el caso, como decían los estoicos, eso me encanta muchísimo, que lo más importante es la intención pura, la intención impecable desde el cual estoy accionando. Porque si de repente yo no hice todo lo posible para cambiar, adentro mío vive un gusanito que me va a decir, bueno, no hiciste eso, podrías hacer esto, o quizás ni siquiera me habla ese gusanito, solamente estoy sintiendo la culpa. Entonces, aplicar todo el tiempo la impecabilidad del intento, que mi intento fue impecable, pero obviamente el resultado no solamente depende de la impecabilidad de mi esfuerzo, sino que también depende de varias cosas y variables externos que yo no puedo controlar. Entonces, si mi intento fue impecable, está buenísimo. Y justamente ese intento impecable nos puede ahorrar esa culpa. Y hay un artículo muy importante de Stanford que dice que 80% de las personas que sienten esa preocupación por el cambio climático, por policrisis que está sucediendo, sienten ansiedad y tristeza, pero ese estudio lo que muestra que participar en un voluntariado, activismo o contactar con las personas a quien les importa lo que está sucediendo en el mundo y que están haciendo ya los esfuerzos, mitiga ese malestar emocional. Entonces, acá pusimos la frase de Borges que dice que el futuro no es lo que va a pasar, porque es alguna esperanza pasiva, ¿no? Sino es lo que vamos a hacer, es algo muy importante, porque no existe ese acto demasiado pequeño ni acto demasiado audaz. La historia del cambio social es la historia de millones de acciones grandes, pequeñas, porque también en parte es humillar mi propio accionar cuando me parece muy pequeño, por eso pusimos el slide, ¿no? Como actuar desde el lugar que puedo, actuar desde varias historias quizás chiquititas o locales, porque no existe un accionar chiquitito, un cambio pequeño, es toda la acumulación de las cosas que estamos haciendo que convergen en momentos críticos justamente en el cambio, ¿no? Podemos, gracias a eso, crear un poder que los gobiernos ya no pueden reprimir. Y es muy interesante que Extinction Rebellion menciona que, porque cuando nosotros estamos hablando del cambio, estamos pensando que todo el mundo debe cambiar y decimos, no, 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 eso no puede pasar, porque parece que la gente está muy apagada, está muy apática y no quieren hacer nada. Pero lo que dice Extinction Rebellion, ellos mencionan un porcentaje muy concreto que es 3.5% de la población como la masa crítica para conseguir ese cambio. Y ese porcentaje está inspirado en los estudios, no es sacado de la cabeza, en los estudios de una politóloga de Harvard, que es Erika Chenoweth, que analizó movimientos de resistencia civil no violenta y concluyó que cuando al menos 3.5% de una población participa activamente en una movilización, en un movimiento sostenido, tiene altísimas probabilidades de éxito. Entonces, no es magia matemática, sino que es el punto de inflexión sociológico en el cual la minoría comprometida se vuelve ingobernable, porque su acción contagia a la mayoría pasiva y neutral. Y a mí personalmente me da eso esperanza, porque cuando estamos pensando en cambiar todo el mundo, toda la población, parece imposible y obviamente me provoca apatía o me provoca parálisis interna, ¿no? Y cuando empiezo a encontrar justamente esa motivación que puedo contagiar a los demás, es muy importante
conectarse con la comunidad, porque sabemos que cuando estoy empezando a hacer algo, soy tan vulnerable y cualquier comentario, crítica, como ya hemos hablado de la familia, de los amigos, del mundo exterior, me puede romper. Entonces yo voy a encontrar primero la comunidad que verdaderamente apoya mis valores. Y acá me encanta ese ejemplo. Es una organización que está basada en voluntariado. Ellos operan entre México y los Estados Unidos. Lo que ellos hacen es, obviamente, tratar de enfocarse en prevenir la muerte de migrantes, porque en esa frontera es una de las fronteras más pesadas del mundo, donde está sucediendo de todo, y violencia, y muchísimos casos de muerte, donde los derechos humanos no importan. Entonces, ellos lo que fomentan ahí es la comunidad entre los voluntarios y la comunidad que vive alrededor de esa frontera, y justamente brindan el apoyo a esas personas. Y me encanta pensar de que la comunidad es algo que en algún momento fue completamente demonizado, y también las estructuras de opresión nos están vendiendo esa idea de que la colectividad no existe. Por ejemplo, Margaret Thatcher le gustaba sentenciar que la sociedad como tal no existe, que solo existen los individuos, que es pensamiento muy propio del individualismo más recalcitrante, ¿no? Y por el contrario, lo que nosotros estamos ahora observando en esos días, que la paradoja de que los individuos están redescubriendo la sociedad precisamente a través como de ese sentir que nos une, que nos está, eh, que los valores que estamos compartiendo no son tan distintos, ¿no? Entonces es algo muy importante, por más que lo que estábamos hablando con Jonathan hace tiempo, que dependiendo de la generación, que los millennials son mucho más colectivistas en comparación con generación Z, ¿no? Que son más individualistas y no confían tanto en la colectividad, pero es algo importante de ir promoviendo, sabiendo que el colectivismo también como forma en el hecho de organizar distintas estructuras de nuestra sociedad también puede ser una forma de resistencia. Y cuando nosotros estamos trabajando con los activistas, estábamos y estamos desarrollando un programa para poder justamente conectar varios activismos, porque la idea es no ir nutriendo la fragmentación que quizás puede existir, ¿no? En esos ámbitos, sino que la unión, para que no nos compitamos adentro de estos activismos, sino que también encontramos el suelo fértil de poder florecer. Me encanta lo que Male también en algún momento mencionó, que de vez en cuando no importa con qué persona estoy hablando enfrente, quizás no comparte todos los valores y quizás no es la persona vegana, pero yo tengo ese chance, esa oportunidad de platicar y quizás cambiar algo. Porque si yo ni siquiera me acerqué a ese diálogo y rechacé a la persona por completo, yo justamente perdí ese chance de quizás ofrecerle otra forma de pensar y de percibir el mundo. Y es ahí justamente donde se construye la comunidad, no donde desde el lugar de juzgar al otro porque tiene otros valores, sino que también de permitir que existen otros, pero quizás dar esa oportunidad, esa puerta de contagiar, y es algo muy, muy importante, ¿no? Y una de las cosas muy importantes cuando nosotros experimentamos esa impotencia es también decir, bueno, ok, siento esa impotencia, siento ese dolor, pero puedo digerir ese dolor y transformarlo en el proyecto. Y es ahí donde joven activista climática hizo algo muy, muy interesante, porque ella dijo, bueno, siento esa ecoansiedad, siento mm, todo, todos esos sentires de que el futuro quizás puede no pasar. Y ella entendió que no está en la burbuja. Quizás si yo lo estoy experimentando, otras personas alrededor mío también pueden experimentarlo. Y ella, desde su propio dolor, creó el proyecto donde empezó a ayudar, gracias a sus talleres, a los jóvenes que estaban teniendo los mismos miedos, que estaban experimentando las mismas emociones. Y es algo importante pensar que el dolor no es algo demoníaco que debemos evitar. El dolor que es algo que debemos habitar y transmutar en algo. Es como si fuera
el faro que nos está marcando cosas que no nos gustan, que nosotros podemos cambiar y decir, bueno, quiero compartir ese dolor. ¿En qué formato? Quizás en un formato que nadie espera, ¿no? Y es importante ir encontrando en qué proyecto, en qué idea, en qué quizás pieza de arte pueden encontrar esa materialización de ese dolor. Cuando nosotros estamos metiéndonos adentro de un mundo que está lleno de dolores y pesares y donde cada vez están llegando malas noticias, algo muy importante saber que ok, estar informado es esencial, pero también cuando voy exponiéndome a las noticias negativas todo el tiempo, me va a provocar daño. Y lo que vende, obviamente, en el mundo de las noticias es adrenalina. Ahí está construido el mundo, ¿no? Nosotros lo único que podemos poner ahí like es básicamente gatitos que se están abrazando o leoncitos, etcétera. Eso nos provoca oxitocina, ¿no? Eso está perfecto. Pero alguna buena noticia como que no nos permite enfocarnos, pero si de repente hay una explosión, etcétera, bueno, adrenalina vende, ¿no? Entonces, nosotros queremos revelarnos de eso, ¿no? Como no queremos que adrenalina sea la tendencia, no queremos que solamente mala noticia sea la tendencia. ¿Por qué? Porque el activismo también se desvalora porque dicen, bueno, no es fructífero, no tiene ningún resultado, porque, bueno, el mundo está yendo no sé a dónde, el futuro es completamente incierto. ¿Qué están haciendo? Los activistas no tienen ningún poder. No voy a apoyarlos, son seres inútiles. Y es ahí donde es muy importante ir viendo y mostrando los resultados. Sea una plataforma que se llama Good News Network, donde están presentando justamente los logros de los activistas, lo que están haciendo, porque los esfuerzos tienen frutos. Y me encanta que en Amnistía Internacional, en su sitio web, siempre hay una solapa que todo el tiempo está mostrando, bueno, qué logramos, qué conseguimos, y es muy importante enfocarse en eso, porque también eso quita el estereotipo del activismo como algo completamente inútil. Un poco hablando sobre las rutinas de autocuidado que nosotros sentimos muy importantes en el momento de hablar de ese sostenerse en el dolor ahora. Muy importante actividad física, porque cualquier emoción que está relacionada con el enojo, con ansiedad, etcétera, nos desconecta del cuerpo, nos desensibiliza el cuerpo. Yo empiezo a perder esa sensación de corporalidad. Entonces, actividad física, aparte de conectarme con el cuerpo, también me permite desagobiarme de ciertas emociones, ¿no? Desagobiarme de las cosas que vi, de las cosas que experimenté. Y aparte de eso, a nivel hormonal no existe ninguna otra actividad que me afectara de mejor manera que la actividad física, porque las hormonas que me dan justamente esa felicidad se producen justamente mientras estoy haciendo algún deporte o cualquier otra actividad física que a ustedes les toca elegir, ¿no? ¿Qué me va a dar ese placer? Y como dice un maestro de yoga, hay que hacer actividad física justamente en el momento donde menos se quiere hacerla, ¿no? Justamente donde hay más emociones y sensaciones que no es el momento, estoy cansado, etcétera, es el momento de levantarse y ir a hacer actividad física alguna. ¿Por qué es muy importante? Acá hago un ejemplo a un proyecto que se llama Running for Resilience. Es un proyecto que agarró a las personas sin casas y les dio todas las herramientas, equipamiento para empezar a correr, porque ellos dijeron que a través de la corrida ellos van recuperando la voluntad. Y obviamente las personas que se quedaron en la calle son las personas que en algún momento tenían por ciertas circunstancias su voluntad rota, ya no podían moverse. Entonces el deporte es algo que también mantiene y si sea necesario recupera esa voluntad, y la voluntad es lo que más necesitamos en el momento de apatía o cuando parece imposible hacer ese cambio, ¿no? Cuando parece que todo el sistema está contra mío. Importante tener esa voluntad inquebrante. Ahora, cuando estamos, es algo muy loco, pero también lo que hablamos con Male, cuando estamos compartiendo un contexto de naturaleza, luché tanto por esa naturaleza, pero no tuve ni chance de disfrutar de esa naturaleza, ¿no? Entonces,
con mucha disciplina estamos estructurando todos nuestros esfuerzos, trabajos, labores para defender la naturaleza, pero no disciplinamos los momentos de pasar en la naturaleza. Es algo muy importante porque la naturaleza son fuentes no solamente para desagobiarnos, sino que son fuentes también de información. Cuando nosotros vivimos en las ciudades están llenas de las copias, porque así funciona el mundo de posmodernismo, es la copia de la copia de la copia, es ahí donde es imposible inventar nuevas ideas, de construir el mundo, de luchar, resistir, etc. Como decía Nietzsche, la naturaleza es la fuente divina de las ideas, entonces yo necesito contemplar la fuente para poder inspirarme. Es algo muy importante para sacar las ideas que no son copias, que no es repetición de otra repetición, ¿no? Cualquier tipo de conexión con la naturaleza pueden ser baños de bosque, que también es una práctica tradicional, jardinería, senderismo, lo que sea, ¿no? También les estoy marcando que eso en algún momento podría convertirse en un proyecto como se hizo en la Unión Europea de Climate Walks, donde estaban organizando justamente esas salidas porque estaban viendo que es algo que importa, pero todavía no está muy presente cuando estamos completamente chupados, por así decirlo, por las ciudades, por el espacio del urbano. Estábamos mencionando un poco cómo transmutar ese dolor y transmutación de ese dolor puede ser de una forma artística. Eso me encanta porque de vez en cuando no sabemos cómo procesarlo y para nuestro cerebro de vez en cuando es muy peligroso verbalizarlo, poner en palabras algunas experiencias traumáticas que la verdad, una vez nombradas, provocan un terror. Entonces es ahí donde entra el arte, porque el arte también comunica a través de emociones, nos comunica varias ideas y conecta con las personas. Y también el arte puede ser una herramienta muy importante de comunicar la causa, porque algunas personas resisten a malas noticias, ¿no? Existe una tendencia de news avoidance, donde estoy evitando todo malo lo que está pasando, no lo quiero ver porque estoy cansado. Y es ahí donde el arte puede contar la historia. Es ahí donde yo puedo agarrar una audiencia que quizás con las formas lingüísticas, con las formas tradicionales, no se me alcanza. Y es algo importante. Otra cosa, les estoy vendiendo arte, eso me encanta. Otra de las formas, otro beneficio del arte es, por ejemplo, si en algún momento sienten que ya mi activismo me agotó por completo, pero yo creé una obra de arte, un libro, una película, una pintura, eso se va a quedar en la historia. Y esa obra de arte o estas obras de arte pueden ser motores de ese activismo. Y es algo muy importante, crear algo que no depende de mi propio esfuerzo ahora mismo. Es una inversión en el futuro, que quizás en 10 años ya estoy agotado y quiero conectarme con la naturaleza y disfrutar de esa naturaleza, pero para no sentir la culpa es mi arte que va funcionando, que va promoviendo la causa. Y siento que es algo muy importante para que también esa lucha, esa causa por la cual estaban trabajando tanto, mantiene su propia fuerza en la historia. El activismo como tal debe tener mucha disciplina, eso ya sabemos, porque hay que organizar, estructurar, etcétera. Pero el descanso, como ya he mencionado, es algo muy importante, es parte de la estrategia. Y el sistema capitalista demoniza mucho el descanso, porque el descanso impide la productividad. Y yo, para ser un buen ciudadano del mundo capitalista, debo producir, 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 consumir, consumir, consumir. Entonces no me van a permitir que yo descanse sin culpa. Entonces es saber que el descanso siempre va acompañado con culpa, pero no porque es así, sino porque mi mente está completamente colonizada por ese pensamiento, por toda la estructura en la cual estamos habitando. Y una forma de resistencia es justamente permitir, me encanta ese término de descanso radical, donde nosotros al descansar decimos, bueno, mi lucha es a lo largo de muchos años, a lo largo de un tiempo bastante grande. Entonces hoy elijo descansar porque mañana necesito levantarme. Y es
otra de las formas como podemos resistir. Acá la frase quizás no se entiende desde la primera vista qué significa no soy la función, soy cualidades, pero es algo que les permite ser resiliente. Porque cuando yo me considero como una función, ya sea como activista, como el defensor, como madre, como hija, como distintos roles que nosotros podemos tener, nosotros nos encarcelamos adentro de los roles. Entonces, si de repente aparece que ya no soy ese rol, ya no puedo cumplir con ese rol por varias circunstancias, o el mundo está temblando, estamos entrando en una crisis donde el mundo anterior ya no existe, y por eso yo no puedo cumplir con esa función, es siempre recordar cuáles son mis cualidades, cuáles son mis características, cuando en el momento donde mi movimiento está completamente destruido y ya no se puede porque pasó algo, bueno, yo tengo esas cualidades con las cuales puedo empezar o desde cero, o puedo generar eso. Es la pregunta, ¿qué tengo cuando estoy completamente desnudo en el campo? No hay nadie, no hay nada, el mundo está colapsado. ¿Qué tengo? Y eso es la columna interna que me hace resiliente, donde los pilares externos no importan tanto para mí, ¿no? Para mi sobrevivencia. Y es la pregunta también existencial, ¿no? ¿Cuáles son mis cualidades? Porque las funciones siempre las puedo cambiar. Y esa frase me encanta mucho cuando estamos hablando de futuro de este ser que tiene cualidades y puede elegir cualquier tipo de función dependiendo del contexto. ¿Cómo es ese futuro? Y el futuro es creativo, es crear nuevas formas y ser como si fuéramos dioses, ¿no? Como reconocer esa partícula divina que tenemos adentro de nuestro. Por eso es el misticismo, ¿no? Estos son los fundamentos de un futuro que todavía tiene esta esperanza, ¿no? La creatividad y el misticismo es ese nuevo formato o forma de la persona o del arquetipo que verdaderamente va a poder sobrevivir, va a poder generar ese nuevo mundo, ¿no? Porque cuando las viejas estructuras se están derrumbando, la respuesta obviamente no está en resistir al cambio, ¿no? Ahora lo que está sucediendo es también esa melancolía y por eso el marketing también bien vende un poco con esa melancolía que antes era mejor, deberíamos regresar a lo de antes, y ahí como estamos idealizando ese pasado, pero en la realidad no, ya se cambió eso, ya nunca vamos a poder regresar ahí. Y justamente la respuesta hacia ese nuevo mundo que se está construyendo no está en resistir el cambio, sino que reimaginar el ser humano adentro, en volver a conectar con esa capacidad de crear, de sentir, de dar sentido. De alguna forma lo estamos viviendo ahora mismo. Y como decía Charles Dickens al comienzo de Historia de dos ciudades, era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Voy a aprovechar a leer esa cita. Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. Era la edad de la sabiduría y la edad de la locura. Era la época de las creencias y era la época de la incredulidad. Era la era de la luz y de las tinieblas. Era la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, nada teníamos. Íbamos directamente al cielo y nos extraviamos en el camino opuesto. Y en eso estamos, en estos tiempos evolutivos. Pasolini en su momento habló de que estamos viviendo una mutación antropológica. ¿Sí? Él hablaba de cara a cómo nos estaba cambiando el consumismo. Pero la verdad es que el escenario cada vez se puso más complejo. Más teniendo en cuenta que hay causas que nos han llevado a un estado como el actual. Por ejemplo, el miedo existencial hizo que aparezcan la necesidad de sistemas de control, la tendencia a la acumulación por miedo a la escasez, la acumulación originaria, rompió el flujo de lo compartido. La inteligencia desviada hacia la especulación material dio lugar a la manipulación y al engaño como lógica social. La moralidad trastocada también justificó el poder sobre otro, las hegemonías. La violencia institucionalizó el sometimiento.
y la violencia institucional. Y la desconexión espiritual, quizás causa de todo ello, es lo que ha profundizado nuestra falta de empatía y reciprocidad. Por eso es esencial una reforma ética. No vamos a leer este punteo, pero le pueden tomar una captura, que tenga como principio la sacralización de la vida, ¿sí? No como un aditamento externo, no como una justificación, sino como una conciencia del componente sagrado. La cuestión de que todo acto tiene consecuencia, hasta las cosas más mínimas, incluso a mayor conciencia, más importancia tienen los detalles. El cultivo de la compasión fraternal, lo común por sobre lo privado, la conciencia de una inteligencia mayor que nos trasciende, un misterio que nos trasciende. Algunos le dirán Dios, otros le dirán Taos, otros le dirán gran misterio, pero algo que le da un sentido no argumentativo, hace posible la ciencia, hace posible las matemáticas, hace posible la perpetuidad de la vida. Ese misterio es esencial para mantenerlo vivo porque también nos lleva a nuevos niveles de cuestionamiento. ¿Qué sentido tiene esta lógica destructiva si es que hay un orden divino? Y esta cuestión, no todo lo posible es deseable, va un poco de la mano de poder ser más austeros en el mejor de los sentidos, la austeridad material como vía para la complejidad interna. eh, y esta cuestión que ya lo tenemos acá como principio ético de lo ajeno no es ajeno, menos el sufrimiento, y que tenemos que estar como muy dichosos de poder existir, de tener esta oportunidad de ser seres que tienen una razón en el mejor de los sentidos del concepto de razón y que estamos atravesando tiempos históricos que son de alta importancia, tiempos históricos que tienen una oferta para la evolución del ser humano que es una gran oportunidad en materia de pensar profundo el drama civilizatorio, en pensar profundo el porqué de los valores, porqué de la empatía, entre otras cosas. Y para cerrar, extenderles la invitación a conocer un poco lo que venimos haciendo desde el Mundo Duele. Ahí pueden conocer más en la página que es elmundoduele.org, vinculado a los servicios. Y la verdad es que estamos atravesando momentos muy buenos de crecimiento como la organización, con una gran paradoja, que tenemos sobreabundancia de terapeutas que quieren dar servicio voluntario y escasez de agentes de cambio que quieran prestarse a instancias de terapia, a conciencia de que eso no es debilidad, no es abandonar las luchas, entre otras cosas. Entonces ahí toda ayuda en divulgación para que el proyecto le llegue a las personas que están al frente de ciertas causas importantes, para nosotros es muy valorable. Y antes de dar pie a compartir impresiones, comentarios, lo que quien quiera sumar, incluso preguntas, reforzar esta idea que eh, parte de la incertidumbre en esos tiempos es intentar ubicarnos frente a la idea de que si hay alguien en control de este gran caos civilizatorio en el cual estamos, o no, y por sobre todas las cosas que al menos nos falta, podremos pensar en sistemas cada vez más comunitarios para poder generar esas instancias de coordinación para que el bien y para que los proyectos empáticos puedan perdurar. Sabiendo que no es normal la concentración del poder, que uno de los grandes conflictos que estamos atravesando es esa hiperconcentración del poder que en algún punto podría entenderse como la raíz de los males, y más que nunca tenemos que ponderar ese espíritu cooperativista, ese espíritu interespecie, ese espíritu de conciencia de que somos parte de un todo que se necesita a sí mismo. Dicho esto, damos por cerrada el espacio de exposición dura y dejamos abierto ahí si quiere Diego y Male coordinar, abrir a aportes, preguntas, etcétera. Aquí estamos. Ay, yo los abrazaría así, tipo, gracias.